Muy buenas, espero que estén muy bien. Les habla Jonathan Acevedo, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia del programa de Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy vengo a hablarles sobre las moléculas de importancia biológica. Antes de iniciar con una de ellas, vamos a hablar sobre un concepto básico de qué es molécula. Vemos que es la unidad física de la materia que está formada por átomos unidos y entrelazados entre sí, como lo podemos ver en la imagen. En los seres vivos existen un tipo de moléculas llamadas biomoléculas que son esenciales para la existencia. Ya sabiendo este concepto básico, empecemos con una de ellas. Vamos a hablar sobre los carbohidratos. Teniendo en cuenta la definición y características, vemos que son biomoléculas que también son llamados hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Son considerado uno de los 3 macronutrientes que encontramos principalmente en los alimentos. ¿Cómo es que el organismo toma estos alimentos y los convierte en este tipo de moléculas? Gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en la sangre, y es posible que el cuerpo la utilice para producir energía y realizar sus funciones vitales. Ya sabiendo de la importancia de los carbohidratos, ahora vemos su estructura química. Otro concepto es que los carbohidratos o hidratos de carbono son macronutrientes que representan alrededor del 50% del valor calórico de la dieta. A partir de ellos, las células obtienen la energía suficiente para el correcto funcionamiento orgánico, y podemos ver su fórmula química, que es CH2O N. Aquí vemos los diferentes carbohidratos que podemos encontrar: los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ya sabiendo sobre esto y cómo se clasifican, vamos a hablar de cada uno de ellos. Iniciamos con los monosacáridos, que son azúcares simples o sencillas que están formadas de 3 a 7 átomos de carbono que no se hidrolizan y son solubles en agua. Entre esos tenemos la glucosa, muy importante en nuestro organismo, la fructosa y la galactosa, y los podemos encontrar en las frutas, frutos secos y verduras. Otro tenemos los disacáridos, que son glúcidos formados por la condensación o unión de 2 monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Son solubles en agua, de sabor dulce e hidrolizantes. Entre esos tenemos la maltosa, la sacarosa y la lactosa. La lactosa es la unión entre 2 monosacáridos, en los cuales son la glucosa y la fructuosa, y los podemos encontrar en la caña de azúcar, la remolacha, el cocido de almidón y azúcar de la leche. Tenemos también los olisacáridos, que son glúcidos formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos cíclicos. Poseen enlaces glucosídicos, que es un enlace covalente que se establece entre grupos de alcohol de 2 monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Entre esas tenemos la maltotriosa, que la encontramos en la cebolla, higos, ajo, plátano y entre otros alimentos. Y por último tenemos los polisacáridos, que son polímeros cuyo constituyente son monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosídicos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado. Entre esos tenemos los almidones, el glucógeno y la celulosa. Los encontramos en cereales, tubérculos, legumbres, pescados, carnes, algas y frutos. Ya mirando cómo se clasifican y cuáles son sus características, vamos a ver sus funciones, las cuales son muy importantes. Como tenemos la energética, vemos que cada gramo de carbohidrato nos aporta a nuestro organismo 4 kilocalorías. En la función ahorradora, la glucosa es indispensable para la integridad del tejido nervioso, siendo la única fuente utilizada por el cerebro. En la función plasmática, forma parte de algunos tejidos. Las pentosas son parte de los ácidos nucleicos, que son macromoléculas, otras de las membranas de los capilares sanguíneos, del tejido nervioso y otras del tejido conectivo. En la función fibrodietética, los efectos son varios. En la función gastrointestinal, depende de la solubilidad y otras propiedades físico-químicas como la viscosidad, manteniendo un equilibrio intestinal. Ya conociendo sus funciones y todo lo que tiene que ver y la importancia de estos macronutrientes
como son los carbohidratos. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones y algunas patologías que se puede desarrollar tanto por su exceso como por su deficiencia. No es recomendable ingerir en grandes cantidades estos carbohidratos, ya que por su velocidad de absorción en el intestino provocan una rápida elevación de la glicemia en la sangre, estimulando fuertemente la secreción de insulina, que es una hormona que es segregada por el páncreas, que ayuda a regular estos niveles de azúcar, lo que ocasiona posteriormente a que este incremento realice un descenso repentino en la glucosa y produzca una hipoglicemia que desencadena una señal de hambre y fatiga a tu cerebro, y lo que te lleva a comer en exceso. De esta forma, ese sobrante de calorías se convierte en una grasa para ser almacenada en todo el cuerpo, sobre todo en la zona abdominal. Entonces vemos que el exceso de carbohidratos puede producir obesidad, diabetes y caries, y su deficiencia puede producir la desnutrición. Espero que les haya gustado y tener todas estas recomendaciones sobre qué son los carbohidratos y la importancia que tienen para nuestro organismo. Muchísimas gracias.